Bueno, pues después de todo lo que he pasado, he encontrado que el problema creo que estaba en otro punto. Y creo que tenía que ver con los permisos de escritura de mi usuario en la carpeta de proceso del OpenDropMap. ¿Por qué? Porque había una de las partes del proceso que estaba lanzando unos archivos intermedios y en toda esa avalancha de código que habéis visto todo el rato, había un pequeño mensaje de error que me ha costado identificar, pero que al final he caído en la cuenta. Y ponía algo así como que no se ha podido escribir no sé qué archivo raro.tif. Con eso me he ido a ChatGPT y le he preguntado, vale, ¿a qué puede deberse esto? ¿Podrías lanzar este proceso en Docker con permisos totales de escritura en esta carpeta de proyecto? Pues he agregado unas líneas de código muy pequeñitas y ha conseguido terminar. Voy a intentar concretar en qué parte estaba. Voy a enseñaros aquí el proceso. La sexta iteración o subiteración, o ya no sé cuántas llevo, ha terminado. Y os voy a enseñar el resultado. ¿Qué demonios hemos creado aquí? Esta es la ortofoto que siempre debíamos haber conseguido. ¿Y cómo lo hemos conseguido? Pues simplemente agregando esta maldita línea de código antes de lanzar el Docker. Ya está. Esta línea ha hecho que todo este proceso, en el que he tocado todos los parámetros de arriba a abajo, acabe en esto. Acabe en esto. Es más, estaba usando fuerza bruta, lo cual es verdad que busca muchos más puntos de conexión entre las imágenes, pero estoy pensando que lo que hacía fallar y fallar era esto. Por lo tanto, lo que voy a probar ahora es volver al principio, intentar generar con esta mierda de datos de entrada y esta poca superposición, 50%. Tampoco es que sea lo peor, pero esperaría mejores resultados. Y cambiando esto, ver si se puede conseguir un modelo mejor. Por cierto, esta ortofoto, que podemos ver en detalle en GIS si fuese el caso, ha salido solo de este programa, totalmente gratis. ¿Qué creéis que ha hecho lo que habíamos puesto a hacer ayer? El modelo de Maps Made Easy. El modelo terminó. ¿Y cuál ha sido el resultado de ese modelo? Vamos a ver. Nos dicen aquí algunos valores, tanto del tiempo que ha tardado en terminar, el número de puntos, el número de imágenes, la resolución de salida, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dan unos valores aquí al final parecidos a los que salen de OpenDropMap. Creo que son mejorables, pero bueno, en este caso veis que ha habido por aquí un poco de caos por esta zona y esta zona realmente está bien peinada. O sea, si vemos el report de, de OpenDropMap, este no es el último resultado, sino es ese que me ha hecho funcionar solo generando una ortofoto. Seguimos viendo que hay aquí bajo nivel de superposición, son en estas zonas de pasto, seguramente con hierba en movimiento, que resulta en líneas enteras, masas enteras de zonas donde los algoritmos no pueden detectar porque nada ha sido constante por ese movimiento de los propios patrones de hierba. Y nada más, pero aquí lo que vemos es esto. Vamos a esperar a ver si es capaz de cargar el modelo. Aquí lo tenemos. Vamos a hacer un poquito más de zoom. Y diríais, si nos quedamos aquí, podríamos pensar, esto es un modelo correcto, está muy chulo, está muy bien, ¿verdad? ¿Veis lo que pasa, no? Que realmente vaya como una escopeta de feria. Tenemos un pedazo de hueco aquí. Aquí tenemos imágenes. Aquí tenemos imágenes. ¿Habéis visto las aberraciones que mete en este lado? Lo cual no tiene ningún sentido. Pero después vamos al centro de la imagen. Uf, este camino, este camino lleva a Mordor, eso es seguro. Como veis, aquí todos estos patrones de hierba están totalmente desvinculados de sí mismos. Las vacas parece que están en su sitio y no voy a ir a mirar si tienen una o dos cabezas, pero parecen auténticas vacas cántabras. Pero encontramos huecos aquí y un montón de zonas, no solo con huecos, sino con desplazamientos realmente extraños. Sí que es cierto que esta zona de aquí tiene tantos elementos para identificar y conectar fotos que parece que no tiene problemas, pero hacia este lado el resultado ha sido pésimo. Así que no es que no confíe en este servicio, pero ha sido un resultado eh,
por el que no pagaría. Pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Vistos todos estos resultados, vamos a intentar lanzar, creo que por última vez, el proceso. Lo que voy a intentar, en este caso, es incorporar esta modificación de permisos sobre la carpeta y vamos a jugárnosla y vamos a meter esos archivos que hemos ido eliminando en estas zonas de borde. Porque es verdad que, como se puede ver en el resultado anterior, los bordes de costa estaban realmente demasiado mordidos y eso es porque no había casi imágenes sobre ellos. Vamos a dejar que los algoritmos se peleen con todas estas zonas de agua rompiendo contra las rocas y vamos a jugárnosla. Incluso estoy pensando que por ver este tipo de cosas voy a meter alguna imagen que empieza a no ser totalmente perpendicular, como esta, como esta, como esta o como esta. Esta imagen es posible que meta en apuros el modelo porque ya empiezan a meter un montón de elementos más hacia atrás, pero estas zonas, todo esto que tenemos aquí, sí ha sido incorporado a nuestra matriz principal para hacer el ortomosaico. Así que me la juego y las voy a poner en el modelo ahora. Nada más, lo que voy a hacer es grabar el proyecto y grabar el trabajo mientras se ejecuta, como hemos visto, bueno, ver cuánta energía consume todo esto y tal. Voy a ver si soy capaz de dejarlo todo bien montado y lo vemos al final. Perfecto. Después de todo esto, lo que vamos a ver es cómo han quedado estos resultados. Los voy a comparar directamente con las imágenes aéreas de Penoa y de Google Earth. Voy a cargar la ortofoto del modelo 7. Entre esta y esta no debería haber mucha diferencia. Voy a hacer una cosa que es agrupar para que veáis las diferencias entre una y otra. Voy a agruparlas de esta forma. Voy a poner orto imagen. Y aquí hay una característica que es la Mutually Exclusive Group. Y esto hace que cuando activamos una, desactivamos la otra y viceversa. Como veis, salen dos imágenes. Bueno, pues la original mantiene todos estos bordes, pero simplemente quedan todas estas zonas que se consideran inconstantes. Y de esta forma sí tenemos un modelo bastante más recortado. Como podéis ver ya a simple vista, la ortofoto no está nada mal. Se aprecia como los caminos han quedado bastante bien conectados entre imágenes. Hay alguna zona donde puede suceder, bueno, alguna especie de sombra rara, como por ejemplo aquí, como donde más podríamos tener eso. Un poco abajo, como veis estos tejados. Tenéis que pensar que esta imagen, por ejemplo, habrá sido tomado solo realmente con el dron a lo mejor volando por este lado, ¿no? Y todas las fotos realmente ocupan una porción de la imagen que está pues a la derecha o a la izquierda y siempre a ese lado. Entonces esta vivienda no ha sido peinada totalmente por todos los ángulos, de frontal, por lateral, desde abajo y desde este lado. Por lo tanto, en esas zonas seguro, seguro siempre vamos a tener distorsiones, especialmente en estas cosas elevadas. Pero bueno, el resto de elementos parece que se ven bastante bien, están bien ubicados, mucho mejor que el trabajo que hemos hecho con Hugin o con otro programa. Y luego tenemos estas zonas de aguas y de zonas de movimiento donde veis seguro, por ejemplo, esta zona de aquí. Aquí hay un borrón y el borde de la ola, bueno, con estas espumas llegaría hasta aquí en una imagen, que al final el modelo pues se va componiendo de algoritmos de decisión de, vale, con qué mezcla o qué píxeles selecciono en cada uno de los puntos, ¿no? Entonces todos estos elementos en movimiento pues eh, generan zonas inconsistentes, ¿no? En algunos casos se mantienen, en otros no hay ola. Es decir, es un mar bastante, bastante loco. Bueno, este es uno de los elementos que también ha quedado bastante, bastante chusquero, porque realmente esta capilla está metida como contra la piedra. Y aquí ha debido haber una diferencia grande en el modo de iluminación entre esta zona de sombra y esta iluminación de aquí. Y han quedado aquí unos perfiles muy raros. Esto es un cortado hacia abajo. Idealmente deberíamos tener fotos tomadas desde este lado hacia esos cortados para que se pudieran decidir, vale, en esta línea vertical, ¿qué veríamos exactamente desde arriba? Pues no tenemos información suficiente. Entonces se ha hecho cosas raras.
Estas líneas en estos bordes, como veis, suceden más a menudo. Aquí, por ejemplo, veis otro corte de esos del mar batiendo y una composición de imágenes que no tiene ningún sentido. Más allá de esos detalles que se dan en esas zonas específicas que os he dicho, bueno, aquí se puede ver que la composición de la imagen es la correcta. Los caminos están perfectamente conectados. Aquí no hay camino, pero sí que se ve el sendero perfectamente conectado. Esta cosa que está aquí moviéndose, que sale aquí un punto azul y luego otro punto aquí azul cortado, pues es una cosa que se está moviendo, que soy yo. Vamos a ver ahora los modelos digitales, por ejemplo. Lo que voy a hacer aquí es un truquillo para poder ver esto claramente. Bueno, lo tenéis aquí, que es convertir esto a mapa de sombras y nos puede ayudar también a ver algunos elementos interesantes. Así que buscamos Hillshade y vamos a hacerlo por defecto del modelo digital de superficies y el modelo digital del terreno. También todo por defecto. Vamos allá. El modelo digital del terreno, DTM, que es este resultado, lo que tenemos es un perfil de alturas. Básicamente estos algoritmos lo que hacen es detectar qué puntos pertenecen al suelo y qué puntos pertenecen a cosas elevadas. Voy a hacer una cosa que suele estar bastante bien, que es la de visualizar, por ejemplo, la ortofoto. Voy a poner la recortada con un cierto umbral de transparencia. Si esa transparencia le ponemos por detrás el modelo de sombras o el de elevaciones, podemos precisamente identificar aquellas texturas del terreno que sobresalen en la foto. De esta forma empezaríamos a ver el terreno de una forma ligeramente distinta. ¿Y al final para qué hago esto? Bueno, pues porque si mostramos la imagen sin transparencia, realmente, bueno, podemos intuir dónde están las zonas hundidas y las zonas elevadas del terreno, y con este mapa tenemos las dos cosas a la vez. Estas masas arbóreas que tenemos en estos puntos, como veis, también están identificadas en el perfil de alturas y todos estos huecos del terreno están identificados también. ¿Lo veis, verdad? Además, por ejemplo, uno de los puntos en el que se ve claramente que está hundido con una especie de relleno o aplanamiento que se ha hecho en esta parte de aquí, se ve claramente en esta estructura. Aquí no apreciaríamos, pareciera que este camino está perfectamente al mismo nivel, pero es un camino que desciende, y en esta zona de que vemos aquí, en realidad es una zona que tiene pendiente. Y luego una cosa más, aunque le hemos pedido que no genere el modelo 3D, por alguna extraña razón que se me escapa, sí lo hemos lanzado. Voy a recuperar el código que hemos hecho. ¿Por qué no lo hemos lanzado? Porque teníamos que haber dicho esto, skip 3D model. Como no lo hemos puesto en esta nueva ejecución, ha entendido que lo queremos y lo ha generado. Así que voy a abrir Blender y vamos a ver qué narices he hecho aquí, porque no contaba con hacer un modelo 3D de esto. Muy bien, ya estamos en Blender. Ahora lo único que hay que hacer sería importar un archivo OBJ. Como veis, lo ha generado perfectamente. Como ya sabéis, esto lo habíamos hecho de forma más precisa solo para esta parte de la torre. Y bueno, esto ya lo habíamos visto en el vídeo anterior. Esta parte del geoposicionamiento de este modelo formaría parte de otro vídeo tutorial. Se puede hacer, aunque Blender no es un entorno GIS al uso. Se puede usar incluso para georreferenciar elementos o todo este terreno. Lo que sí voy a hacer es intentar ver si esto tiene texturas. Voy a mostrarlas ahora mismo simplemente con Eevee o con Cycles. El modelo está perfectamente texturizado, y eso a pesar de, como ya os he dicho, de no haber sido capturado para hacer todo esto. Pero el programa, como veis, funciona súper bien. Por aquí quedan algunos huecos. Obviamente son zonas que no han tocado ni una sola fotografía. Casi habría que haber bajado el drone o sacarlas a mano desde alguna forma. Pero la vista es espectacular. Se ve súper bien, súper nítido, con las vacas incluso. Bueno, en caso de que no quisiéramos estas vacas habría que limpiarlas o hacer algún ejercicio. Pero podemos saber prácticamente dónde están las marcas del terreno y cómo lucirían. La verdad es que parece más apetecible que GIS incluso. Con GIS hubiéramos llegado a esto, nuestro entorno 2D al uso, y en Blender podemos llegar a esto. Como os había dicho, la otra torre la habíamos montado con Mesh.ru, forma parte del que espero que sea otro vídeo, y la podíamos integrar aquí.
Voy a intentar ver cómo luciría esto directamente con las tarjetas gráficas. Vamos a probar. Vale, no tenemos nada de iluminación. Voy a decirle que me ilumine la escena con una imagen propia. Entre las que tenemos aquí disponibles, bueno, pues entiendo que esta podría estar más que bien. Y como veis, tenemos un terreno que luce prácticamente. De hecho, podemos ver muchos más detalles y mucho más próximos que los que veríamos en un Google Earth o una cosa así. Combinando esta información 3D con toda la información cartográfica que podamos tener, con todos los elementos y conocimiento que tengamos aquí en estas zonas, podríamos montar absolutamente una réplica exacta de cómo está actualmente este punto, por ejemplo, de la costa, o el estado de conservación de esta torre. Tendríamos la copia del aquí y ahora. Y esto, imaginaros el valor que tiene dentro de 50 o 100 años, cuando a lo mejor ha habido una determinada catástrofe o, no sé, algún tipo de temporal o que haya tirado abajo esto o haya destrozado esta punta de la costa, podríamos no solo haber tenido fotografías de este punto, sino que podríamos pasearnos y poder recrear o reconstruir algo que se ha perdido. Esta información es muy valiosa. Así que nada, os animo a que cualquier cosa que consideréis podáis preguntarme. Insisto, este ejercicio ha sido hiper rápido. No, obviamente esto no tiene fines comerciales, pero cualquier persona que tenga interés en este modelo u otro, pues estaré encantado de ayudarme. Así que nada, aquí lo dejo. Un abrazo a todos.